el poder de los acuerdos. Así que agarra a tu esposa, dale la mano, dile, llegaremos a un acuerdo. Llegaremos a un acuerdo. Ahora, dale con cariño, pero no le muevas mucho, dale con cariño. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este día, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, nos ministras y, Señor, ayúdanos a entender la importancia de siempre estar de acuerdo, de caminar juntos, de saber que somos uno en ti, somos una sola carne, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amados matrimonios. Así que lo que vamos a hablar ahora es el poder del acuerdo, porque cuando hay un problema en medio de nosotros, todos los días tenemos problemas. ¿O quién no tiene problemas? Levante la mano para que le mandemos a administración. ¿No? Porque todos tenemos problemas, ¿no ve? A veces los hijos se despiertan medio berrinchudos, ¿no? O a veces, no sé, uno se duerme, la otra no se duerme. O uno de los dos, si uno de los dos pasa una mala noche, automáticamente los dos pasamos la mala noche, ¿o no? Por ejemplo, si mi esposa pasa una mala noche porque, por ejemplo, esta semana llegó el cita de viaje de Santa Cruz y le vino un poco la altura, pues, ¿no? Yo le llamo sefuela, ¿no? Se fue la juventud, le vino la altura y le vino el soroche y pasamos pues una pequeña mala noche los dos, ¿no? Y todos, si uno pasa una mala noche, pasa a los otros. Entonces, ante un problema hay tres pasos que uno puede hacer. O sea, ante un problema o ante una dificultad, ante cualquier circunstancia, uno puede hacer tres cosas. Primero, uno puede insistir hasta salirse con la suya. ¿Sí? Tú puedes hacer, si hay alguna dificultad o algún problema o algún conflicto entre ambos, uno puede agarrar y decir, no, yo tengo la razón y se hace como yo digo, ¿no ves? Porque además que yo soy la cabeza del hogar, ¿no? Yo soy aquí el cabezón que tiene que liderar el hogar, ¿no? Entonces uno puede hacer eso. O también puede hacer el otro lado. Puede también decir, bueno, hagamos como tú quieras, haz lo que tú quieras, ¿no? Dame plata, ya toma, digamos, ¿no? Quiero esto, ya toma lo que tú quieras. En un conflicto pueden tomar cualquiera de los dos. O uno puede ser el que siempre tiene la razón, o uno puede ser el que siempre da la razón al otro. Pero en cualquiera de estos dos casos, cuando uno está dentro de estos dos casos, el matrimonio se vuelve en un tire y afloje, ¿sí? Porque si uno siempre quiere tener la razón y siempre dice tener la razón, tarde o temprano el cónyuge o la esposa o el esposo se va a cansar. Y además, si es que algo sale mal, ¿culpa de quién es? Del que siempre tiene la razón, ¿no? Porque la otra persona no tiene. O si es por el otro lado, y una persona dice, ya siempre haz lo que tú quieras, a final de cuentas, si sale mal, ¿culpa de quién es? Del otro y no mío, ¿no ve? Entonces, cuando uno deja eso, o sea, toma uno de esos dos caminos, el matrimonio se vuelve en un tire y afloje. Mateo capítulo 7 del 24 al 27. Mateo 7 del 24 al 27 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la roca y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y se fue de grande ruina. Si nosotros tomamos uno de los dos caminos, si nosotros tomamos en un conflicto o el camino de la persona que siempre tiene la razón o el camino de la persona que siempre deja que el otro tome las decisiones, ese se vuelve en un tire y afloje. Y al final de cuentas el resultado puede llegar a la pérdida del matrimonio. Por eso es importante que haya un acuerdo.
El tercer camino, y es el camino que quiero tocar contigo el día de hoy, es el camino de llegar a acuerdos. A llegar a acuerdos. El hecho de llegar a acuerdos tiene que ser diario. Tiene que ser diario, ¿sí? Porque además cuando hay conflicto y cuando hay peleas, también hay peleas, digamos, ¿no? Cuando no nos ponemos de acuerdo, cuando no se ponen de acuerdo, cuando el esposo y la esposa no se ponen de acuerdo, hay peleas, hay conflictos. Proverbios 18:13 nos dice, el que responde la palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio, ¿no? Cuando no nos ponemos de acuerdo, cuando no llegamos a un punto intermedio, eso puede terminar en un conflicto y puede terminar hasta en malas palabras y hasta uno puede terminar diciendo cosas que no quisiera o que no debiera decir, o hasta hacer cosas que no debiera. Por eso es importante llegar a un acuerdo. Mateo 18:19. Mateo 18:19 dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? El poder del acuerdo es algo bíblico. Es algo bíblico. Aquí el Señor Jesucristo dice que si dos se ponen de acuerdo y hasta llegaran a pedir, ¿no? Acá en la tierra, acerca de cualquier cosa, cualquier hecho, cualquier cosa les será hecho, cualquier pedido. Igual Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Mira, amados y amadas, somos una sola carne. La Biblia nos dice que somos una sola carne. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que estar de acuerdo, tenemos que andar juntos. Ahora, la pregunta es, si tú y yo, o bueno, si yo y mi esposa no estamos de acuerdo, ¿vamos a poder andar juntos? De ninguna manera. De ninguna manera. Por eso es importante llegar a acuerdos. Amén. Por eso ahora vamos a ver algunos principios, primero que nos enseña la palabra de Dios para poder llegar a un acuerdo con nuestro cónyuge o con nuestra esposa, con nuestro esposo, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender es que somos una sola carne. Eso tenemos que comprender y entender que somos una sola carne. Marcos 10, del 6 al 8 dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. ¿Sí? Somos una sola carne. Pero ojo, esto no significa que somos iguales. No significa que pensamos iguales. Yo he aprendido que yo y mi esposa somos una sola carne, pero somos diferentes. ¿Sí? Para empezar, mi esposa es mujer y yo soy varón, ¿no? Mi esposa es del Tigre y yo soy muy bien, del Bolívar. ¿Lo ves? Yo soy del Bolívar, mi esposa es del Tigre. Entonces, yo y mi esposa no somos iguales, pero sí somos una sola carne. ¿Sí? Y es lo mismo, somos diferentes. A mí mi color favorito es el azul, de mi esposa es el verde. Y así, si quieren, podemos seguir viendo muchas otras cosas y somos cosas diferentes. ¿Y sabes por qué somos diferentes? Porque somos únicos. Somos únicos. Dios nos ha hecho tan perfectos, pero tan perfectos, que nos ha hecho únicos. No hay nadie igual a ti o igual que a mí en toda la historia de la humanidad, ¿sí? No hay nadie con esta linda cara en toda la historia. No hay nadie. No hay nadie que tenga tu misma huella digital, ¿sí? Porque tu esposa no tiene tu misma huella digital o tu esposo no tiene tu misma huella digital. ¿Qué significa eso? Que no son iguales, que no van a pensar igual. No vamos a pensar igual. La Biblia no dice piensa igual que tu esposo, sujétate. No dice eso.
¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que somos una sola carne, pero diferentes. Además que tu esposa es una hija de Dios. Y tú, amado esposo, eres un hijo de Dios. Amén. Lo segundo que vamos a ver es que todo acuerdo tiene que ser coherente. Todo acuerdo que hagamos dentro de nuestra familia tiene que ser coherente en la voluntad de Dios. O sea, coherente dentro de la voluntad de Dios. Todo acuerdo. Como decía Pastor Robertito en el conversatorio, ¿no? Hay cosas que no tienen discusión, ¿no? Y una de aquellas es, en el caso de nosotros, el temor a Dios, el hacer la voluntad de Dios. Eso no tiene discusión. ¿Sí? Por eso, todo acuerdo que tenemos que entender que somos una sola carne, y para llegar a todo acuerdo también tenemos que tener nuestra coherencia en Dios. ¿Quién tiene que ser nuestra guía? ¿En base a qué tenemos que llegar a acuerdos? En base a la palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros como cristianos, gracias a Dios, tenemos la palabra, tenemos la Biblia al alcance. ¿Sí? Si en la Biblia dice, no robarás, entonces, ¿qué tenemos que hacer? No robar, digamos, ¿no? Ese es un acuerdo, eso es algo que no tiene discusión, ¿no? Salmos 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no edifica mi casa, en vano yo la voy a edificar. ¿Sí? Tenemos que partir de este principio, amados y amadas. Dios tiene que ser el centro de mi hogar. Dios es quien va a edificar, quien edifica mi casa. Yo por lo menos he aprendido eso. Cuando Pastor Sergito también me preguntó, ¿a quiénes he casado? Bueno, yo también he levantado mi mano porque también nos casó. Y yo recuerdo que ese día yo me comprometí con Dios y dije, sobre ti voy a edificar mi hogar. En base a la palabra de Dios, yo tengo que edificar mi hogar. Y amados esposos, en base a la palabra de Dios tenemos que edificar nuestro hogar. Amadas esposas, igual. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos edificar una casa, un hogar, en base a la palabra de Dios, en base a la voluntad de Dios, si ni leemos la Biblia? Si ni tenemos tiempo de comunión. ¿Sí? No solamente es a veces solamente con asistir a la célula o asistir los domingos, también tenemos que tener nuestro propio tiempo de comunión. Por lo menos, yo digo, si lees un versículo diario, bien por ti, está muy bien que leas un versículo diario. Mejor aún si lees un capítulo, o mejor aún si lees un título, o mejor aún si lees un libro, mejor, pero por lo menos tenemos que leer la Biblia, leer su palabra y ponerla en práctica. Y no solamente en práctica en el trabajo o en la iglesia o en el servicio, especialmente poner práctica en el hogar, en nuestro matrimonio. Si la Biblia dice que tenemos que perdonar, ¿no?, a las personas que nos hacen daño, tenemos que poner práctica especialmente ¿dónde? Con la persona que más amamos, que es con el esposo o con la esposa. Y a veces a quien más nos cuesta perdonar es a esa persona. Entonces, donde más tenemos que poner en práctica los principios bíblicos es en el hogar. Es con nuestro esposo, con nuestra esposa. ¿Amén? ¿Amén? Muy bien. ¿Sí? Y también tenemos que entender los roles que Dios ha puesto en el hogar. Los roles. ¿Sí? Por ejemplo, dice la palabra de Dios nos enseña que el marido es la cabeza de la mujer. Efesios capítulo 5, versículo 23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Ven? Porque el marido es cabeza de la mujer. Ahora, ojo, eso no significa que, porque aquí tenemos un mal concepto. Aquí pensamos que el marido es cabeza del hogar, el marido es el líder, entonces tiene que ser como es en el mundo, ¿no? En el mundo el cabeza de hogar o el marido es el que es el machista, es el que ordena y se hacen así las cosas.
Pero no es así en la vida cristiana. Aquí dice clarito, porque el marido es cabeza del hogar de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, ¿cómo tiene que ser el marido dentro del hogar? Como Cristo es en la iglesia. ¿Sí? ¿Cómo es Cristo en la iglesia? ¿Qué les dice? Cuando se le acercaron una ocasión sus discípulos a Jesús y le dijeron, ¿qué tenemos que hacer para ser el mayor? ¿Qué les respondió Jesús? Servir. ¿No ve? Sírvele. Entonces, ¿qué tiene que hacer el marido en la casa? ¿Como los abuelitos sentarse en la mesa y dejar que la abuelita le sirva? ¿O el marido ir y servir? Cristo nos sirve. Entonces, de igual manera, nosotros como varones, como cabeza de hogar, tenemos que ir y servir en nuestro hogar. Como Cristo lo hace en la iglesia. ¿Cuántas veces Cristo perdona? ¿Cuántas veces Cristo te ha perdonado? No me digas. Dentro tuyo. ¿Cuántas veces? ¿No ves? Así tenemos que perdonar a la esposa y al esposo. ¿Sí? Entonces, para llegar a acuerdos, primero tenemos que entender bien los principios de la palabra. Primero tenemos que entender bien eso. ¿Cuál es nuestro rol dentro del hogar? ¿No? Dice la Biblia que el esposo tiene que amar a su esposa. Efesios 5:28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Sí? Amado varón, ¿te amas? ¿Tú mismo te amas? ¿Qué es eso? ¿Sí o no? ¿Te amas? Yo me amo. ¿Sí? Y si no te amas, bueno, tendrás que ir a hablar con tu líder para tener una administración especial, porque debe haber una herida ahí, ¿no? Nosotros nos amamos, ¿no? Los varones. Tal vez a veces no nos bañamos, pero sí nos amamos. No sé, muy bien. Así tenemos que amar a nuestras esposas. Tenemos que amarlas. ¿Sí? Así también los maridos deben amar a sus mujeres. La Biblia no dice entenderlas, comprenderlas, subyugarlas, ¿no? Dominarlas. No dice amansarlas. Dice amarlas. Amarlas. ¿Bien? Entonces, para llegar a acuerdos, primero tenemos que llegar a entender esos principios que nos enseña la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, igual la esposa debe aprender a respetar a su marido. Debe aprender a respetar a su marido, ¿no? Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como en el Señor. Las esposas también tienen que aprender a respetar a sus maridos, a entenderlo, a comprenderlo. ¿Sí? Difícil que nos comprendan, sí. Más difícil para el marido comprender a la esposa. Bueno, no sé. Pero es así. Pero igual tenemos que aprender a respetar, a entender, a comprender las decisiones que toma el marido. Amén. Y también, por último, sobre todo, hablar con la verdad. Hablar con la verdad. Este es importante para que podamos llegar a acuerdos. Tenemos que decirnos la verdad. Hablar la verdad. A mí me encanta en los prematrimoniales, hay una parte, un tema donde se les pide a los novios que tienen que contarse, ¿no? Se les da un tiempo, una semana o algo así, que tienen que contarse todo su pasado, las cosas buenas como las cosas malas. ¿Por qué? Porque uno tiene que conocer bien al futuro esposo, a la futura esposa, ¿no? Y es lo mismo ahora, nosotros que somos esposos, tenemos que hablarnos, tenemos que decirnos la verdad, tenemos que ser sinceros. ¿En quién tenemos que tener más confianza? En la persona que amamos, la persona que está todo el día con nosotros, o por lo menos está toda la noche con nosotros. ¿Sí? Esa persona es con la persona que más tendríamos que tener confianza. Si tú tienes más confianza, por ejemplo, si tú tienes más confianza con tu papá o tienes más confianza con tu mamá que con tu cónyuge, pues ahí te puedo decir que estamos en problemas.
¿sí? Tal vez los matrimonios recién casados ya se les puede dar un tiempo. Pero mientras más años en el Señor, o mientras más años estemos de casados, ¿con quién más tenemos que tener confianza? Con nuestro cónyuge. Es con nuestro cónyuge. Primera de Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. De hechos y en verdad. Amén. Entonces tenemos que mantenernos en la verdad. Y ya una vez que comprendamos bien esos principios que nos enseña la palabra de Dios, podemos sentarnos, podemos conversar, podemos tener una comunicación fluida tanto con nuestro esposo, con nuestra esposa, para poder llegar a acuerdos. ¿Sí? Acuerdos diarios. Porque diariamente tenemos que acordar. Desde recién casados, yo con mi esposa, desde recién casados hemos tenido que llegar hasta el acuerdo de en qué lado de la cama duermes. Porque justo cuando nos hemos casado, cuando ya queríamos ir a la cama, los dos en el mismo lado. ¿Qué vamos a hacer? Hasta en eso tenemos que llegar a acuerdos. ¿No? Ahí tuvimos que preguntarnos, muy bien, ¿quién va más al baño en la noche? Ya yo voy más al baño en la noche, entonces yo voy más cerca del baño, tú más al otro. Entonces, en esas cosas tenemos que llegar a acuerdos. ¿Sí? Pero bueno, ahora vamos a aprender unos cuantos tips para poder llegar a acuerdos. ¿Ya? Porque sí, la verdad, no hay una receta para llegar a acuerdos, ¿no? No hay una receta, pero sí podemos tener algunos cuantos tips para llegar a acuerdos dentro del matrimonio. El primer tip que les voy a compartir es aprender a entender el lenguaje de la otra persona. Aprender a entender el lenguaje de tu cónyuge. Me encantó el ejemplo que dio Leslicita con Pastor Robertito, ¿no? El ejemplo que dijo ella. Que dice que ella dijo que ella tarda más en asimilar, ¿no? Cuando hay un problema. Y es así, algunos somos más violentos. Generalmente creo los varones más rápido queremos arreglar, ¿no? En cambio las mujeres, a veces las esposas, no siempre, pero puede ver, tardan un poco más en asimilar. Y yo tengo que aprender a entender. Yo tengo que aprender a entender en el momento en el cual mi esposa está empezando a renegar, ¿sí? Y en vez de seguir metiendo el dedo en la herida, el dedo en la llaga, tengo que más bien aprender a sanar esa herida, en vez de meterle más el dedo. ¿A ver? Entonces, igual las esposas. Miren, nos conocemos tanto entre esposos, porque deberíamos por lo menos conocernos, que también conocemos nuestros lados débiles. Conocemos, sabemos. ¿Sí? Yo sé que a mi esposa le puedo sacar de quicio así, ¿no? Porque nos conocemos. Igual ella me puede sacar de quicio. Entonces tenemos que aprender a comprendernos, a entendernos. Yo sé las cosas que a mi esposa no le gustan. Entonces también tengo que aprender su lenguaje. También sé las cosas que le gustan. Sé que a mi esposa le gusta que le den regalos. Sé que a mi esposa le gusta que le lleve flores. Sí, este 21 de septiembre tienen que llevar flores. Me tengo que acordar. Más bien ella también me conoce y me hace recuerdo. Dice, por si acaso mañana es... Ay, esa es parte del lenguaje. Claro. El que esté libre de pecado lance la primera piedra. ¿No? Es así. Lo primero que tenemos que aprender es entender el lenguaje del hermano o del esposo o de la esposa. ¿Sí? ¿Vamos a llegar un día a comprender y a entender totalmente? No, porque siempre es algo nuevo, siempre. Por eso es el hermoso del matrimonio. Siempre nos vamos aprendiendo, vamos conociéndonos más. ¿No? Más bien el día que dejemos de conocer, creo que ya se va a volver un día, va a ser aburrido. Todos los días tienen que ser así, divertido, que conozcamos, que aprendamos más. Pero tenemos que estar abiertos para poder llegar, ¿sí? Y si hay algún problema, solucionarlo. Como nos decía, creo que era Pastor Robertito, ¿no? O Leslicita, no me acuerdo, en el conversatorio, ¿no? Decía que no tiene que, nuestro enojo, un acuerdo entre ellos, que su enojo no tiene que durar toda la noche. Y eso es verdad. Y eso es bíblico, dice la Biblia. ¿Sí? Si tú estás enojado o enojada, ahí, bueno, tal vez tienes que esperar a que el fuego se calme, ¿no? Cuando hay una pelea, un conflicto, lo más aconsejable es esperar que baje la intensidad del fuego.
que se calme, ¿no? Pero tampoco hay que esperar que esté congelado, que esté en la hilera, que esté hielo. No, ¿no? Más bien tenemos que llegar a un acuerdo, a un lugar donde ahí ellas puedan sentarse en base a la palabra de Dios, en base al temor de Jehová, como hemos visto anteriormente, y llegar a acuerdos. Porque a veces también cometemos el error de compararnos con los matrimonios, ¿no? De compararnos. Ah, que mira, fulanito ha dicho esto, o ellos hacen eso, y nosotros, ¿por qué no hacemos lo mismo? No, porque somos diferentes. Yo he aprendido que yo y mi esposa somos una sola carne, somos un matrimonio y somos un mundo. Y tenemos que llegar a nuestros propios acuerdos. ¿En base a la palabra de Dios? Claro que sí. ¿En base a la Biblia? Claro que sí. Pero yo y mi esposa somos un mundo y en nuestra familia tienen que ser nuestros acuerdos. No los acuerdos que siempre nosotros tomamos van a ser buenos para otros. No sé si me dejo entender. ¿Sí? Siguiente tip es que tenemos que llegar a acuerdos reales. Tenemos que llegar a acuerdos reales. Acuerdos que sean reales, que sean realmente cumplibles, bueno, que sean reales, que se puedan cumplir, que puedas cumplir, ¿no? Que puedas cumplir, que puedan hacer, ¿no? Y cumplirlos. Por ejemplo, en casa tenemos acuerdos, por ejemplo, a las 10 de la noche, por lo general, se tienen que separar, a poner en silencio los celulares, digamos, ¿no? Nosotros en nuestro hogar. Ese acuerdo puede ser bueno para ti, como no, digamos, no tienes que tener el mismo acuerdo. Pero en nuestro caso, digamos, a las 10 de la noche se ponen los celulares, o mientras estamos almorzando, no contestamos celular, ¿no? ¿Que alguna vez podemos fallar? Sí. Perdón, alguna vez fallo, ¿no? Se me va. Pero son acuerdos que tenemos que cumplir, reales. Amén. Siguiente tip, que tienen que ser coherentes. Tenemos que llegar a acuerdos coherentes entre nosotros como matrimonios. Nosotros sabemos nuestras limitaciones. Yo conozco las limitaciones de mi esposa y ella también conoce mis limitaciones. Y por eso tenemos también aprender a llegar a esos acuerdos, a esos puntos en los cuales podamos ser coherentes, podamos realmente comprendernos unos a otros. Para eso está la fluidez, para eso está la comunicación, como veíamos en el anterior ejemplo. La comunicación. Qué importante es hablarnos con la verdad, comunicarnos, decirnos cuánto nos amamos, como también decirnos las cosas que no nos agradan de uno al otro, ¿no? Y también saber decir. Porque una cosa es que yo diga con un tono de enojo, a que yo diga con un tono dulce, ¿no? Eso es otra cosa. Por eso es importante. Y otro tip también que les voy a dar es que los acuerdos tienen que ser en función a la situación en la cual estamos viviendo. ¿Sí? Depende de la situación. Porque hoy podemos vivir una situación y de aquí 1 año, 2 años o 3 años vivimos otra situación. ¿Sí? Por ejemplo, antes que Sammy entre al colegio, nosotros teníamos el acuerdo de almorzar a las 12:30 del mediodía, ¿no? A las 12:30 se servía el almuerzo y yo tenía que correr para llegar, ¿no? A las 12:30. Pero ya después que Sammy entró al colegio, bueno, ese acuerdo ya no es válido porque ya no se puede almorzar a las 12:30, ¿no? Ya tenemos que recorrer a la 1:30, ¿no? Entonces, de acuerdo a la situación, de acuerdo al momento en el cual vivimos, también tenemos que hacer acuerdos. Por eso es que los acuerdos tienen que ser diarios. El acuerdo tiene que tener la flexibilidad para poderse mover. ¿En base a la palabra de Dios? Claro que sí, en base a la palabra de Dios. Pero tenemos que tener la flexibilidad para poder mover. Amén. Porque además que cuando nosotros llegamos a acuerdos, ahí hay victoria. Por eso la Biblia dice, si 2 o más se pusieren de acuerdo. Qué hermoso es dormir con la persona con la que estás de acuerdo. Qué hermoso es. ¿Sí?
Y qué horrible, la cosa más fea es dormir con tu enemigo, digamos, o con la persona que estás en desacuerdo. ¿Alguna vez han dormido así con tu esposo o tu esposa en desacuerdo? Yo, la verdad, alguna vez sí lo he hecho. Y esa ha sido una de las peores noches de mi vida, cuando hemos dormido espalda con espalda. No hemos sido prudentes y no hemos llegado, ¿no? En cambio es hermoso dormir todas las noches abrazados, por ejemplo. Yo doy gracias a Dios todas las noches, sabe Dios, cuando duermo con mi esposa abrazado. Hasta cierto momento en que ya le hace mucho calor a ella y me empieza a empujar, ¿no? Y yo empiezo a ir al precipicio. Pero es así, ¿no? Los varones sabemos eso, ¿no? Exacto, muy bien. Pero es hermoso eso. Es hermoso. Y así tenemos que hacer. Por eso, amados matrimonios, aprendamos a tener acuerdos, ¿sí? Como hemos visto esta mañana, primero pongamos nuestra bandera de paz. Y esa bandera no la saquemos, la mantengamos todos los días de nuestras vidas, ¿sí? Perdonemos, dejemos que Dios nos hable y vivamos de acuerdo. Vivamos de acuerdo unos con otros. En todo, cómo vamos a criar a nuestros hijos, qué vamos a comer el día de hoy, qué vamos a desayunar, etcétera. Tenemos que acordar. Y para eso es importante la comunicación fluida. Amén. Para terminar, y Carlitos, por favor, si podemos poner una canción, una adoración. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederos de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí tal vez uno puede decir es más para el marido, pero yo creo que es más para el matrimonio, porque dice, ustedes maridos, nos dice a nosotros como cabeza cabeza de hogar, perdón, nos dice, igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Sí? Amado varón, amado esposo, ahí donde estás quiero que agarres a tu esposa de la mano y le digas, Dios, ayúdame a vivir sabiamente con mi esposa. Ayúdame a vivir sabiamente. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Sí? Porque somos frágiles. La mujer es frágil. Dice como vaso más frágil. Sí, la mujer es frágil. Pero también el varón es frágil. Los dos somos frágiles. Somos fáciles de romper. Y más aún nosotros conocemos las debilidades, conocemos qué palabras les hieren. Yo sé las palabras que tal vez le hieren a mi esposa y yo trato de no decirles, esas son para mí tabú. ¿Sí? Nunca dejes que el enojo, que la ira llegue a ti. Trata a tu esposa como a vaso frágil, con delicadeza, con amor, con dulzura. Y si no tienes nada dulce para decirles, nada de amor para decirles, por lo menos muérdete la lengua y no digas nada a que le digas cosas malas. Yo por lo menos trato de eso. Yo sabe, mi esposa sabe que cuando a veces reniego, prefiero morderme la lengua y meterme al baño. E ir al trono y ahí ponerme a cuentas. Dios sabe. Por eso te animo a que trates, amado varón, por lo menos trata a tu esposa como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia, como hijo, hija de Dios. Amado varón, tú estás casado con la hija de Dios. Amada mujer, tú estás casada con el Hijo de Dios. Trátalos como a hijos. Además, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Porque si dos o más se pusieran de acuerdo, no hay nada que los pueda. Si ustedes y cada pareja, si nosotros, yo estoy de acuerdo con mi esposa, por lo menos si nos hemos equivocado, nos habremos equivocado los dos. Porque ¿qué no se puede equivocar? Claro que sí se puede equivocar. A mí me encanta la historia de Abraham, ¿no? Abraham con su esposa. Cuando lees la historia de Abraham,
Todos leen la historia del padre de la fe, de Abraham, pero a veces nos olvidamos de su esposa. Abraham andaba en acuerdo con su esposa. Cuando llegaron a Egipto, hasta para mentir se pusieron de acuerdo, ¿no? Bueno, no tanto para mentir, pero para hacer algo medio malo se pusieron de acuerdo. Porque cuando llegaron a Egipto le dijo a Abraham, di que eres mi hermana y así no me van a matar, ¿no ves? ¿Se acuerdan de esa historia? No me van a matar. Y bueno, y ahí Dios evita que pase algo y los bendice, hasta salen bendecidos. ¿Por qué? Porque los dos se pusieron de acuerdo. ¿Sí? Hasta para tener un hijo a los 100 años. ¿Cómo habrán hecho para engendrar a ese hijo? No tengo idea, pero sí se han tenido que poner de acuerdo. ¿No ve? No quiero ni imaginarme. Pero es así. Abraham y Sarai, su esposa, estuvieron de acuerdo. Y es el padre de la fe. El padre de la fe no anduvo solo, anduvo con su esposa. En las buenas y en las malas. Y de la misma forma, amado varón, amada esposa, tienes que andar con tu cónyuge. En las buenas y en las malas. Estando de acuerdo. De acuerdo. Ahí donde estás, vamos a orar. Ahí dile, Señor, ayúdame. Ayúdame a tener un corazón humilde. Ayúdame a entender, a ponerme de acuerdo. Primero a entender que soy una sola carne con mi esposa, mi esposo. A entender que somos una sola carne, pero también pensamos diferente. No somos iguales. Yo tengo mis roles como esposo. Ayúdame a comprender mis roles, a entender mis roles. Y amada esposa, también dile, Señor, ayúdame a comprender, a entender y a engranar. Hasta, no sé, siento mi corazón decirte, amado, que hasta en los tiempos de comunión, de oración, tenemos que ponernos de acuerdo. Hasta en eso. No somos iguales, en eso tampoco somos iguales. A mí por lo menos me gusta despertarme temprano, a veces me despierto 4 o 5 de la mañana, oro, leo mi Biblia ahí viendo escondidito, ocultitas para no despertar a mi esposa. Y después me vuelvo a dormir si es que tengo tiempo. Pero mi esposa no es así. Ella tiene su tiempo en el día, donde ella tiene su comunión. Hasta en eso tenemos que aprender a llegar a acuerdos, a comprender. Siento en mi corazón decirte eso, que no llega a comprender a tu esposo o a tu esposa hasta en eso, hasta en los tiempos de comunión, en su relación con Dios. Ya no le exijas que sea igual que tú en la comunión. Cada uno tiene su comunión. Cada uno tiene su comunión. Yo me acuerdo cuando recién nos casamos, quería hacer eso. Cuando recién nos casamos, quería levantarme a las 6 de la mañana y cantar el gallo. Y no había pues gallo. Yo era el único gallo que quería cantar y terminaba callado. Porque quería seguir durmiendo. Hasta en eso tenemos que llegar a acuerdos. También es importante que tengan tiempos de comunión en familia, de lectura de la palabra. Claro que sí, es muy importante. Pero lleguen a un acuerdo en qué horario, qué día a la semana pueden hacerlo. Gracias, Señor, por este día. Gracias por esta tarde. Ahí donde estás, empieza a decirle gracias a Dios por tu esposo. Gracias por tu esposa. Abrázala. Abrázala. Dile gracias. Dile cuánto le amas. Y dile, más tarde vamos a charlar y vamos a poner de acuerdo en algunas cositas. Pero ahora, abrázale. Y si todavía tienes que pedirle perdón, pídele perdón.
Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este día. Y te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de los matrimonios que están acá. Que tú nos ayudes, Señor, a llegar a acuerdos. A llegar a acuerdos. A ponerte a ti sobre todo primero, en base a tu palabra. Y a llegar a acuerdos. Ayúdanos a todos los días, todas las noches, poder dormir abrazados. Abrazados. Dándote honra y gloria a ti, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.